Analizando. Mis amigos, como cada semana aquí estamos con ustedes para presentarles su programa Analizando. Hoy tenemos un invitado especial que es el amigo Wandy Ramírez, y yo sé que hoy mi compadre Freddy Aguas Vivas, que es un hombre de izquierda y está sentado a la izquierda, va a estar muy complacido. Te damos la bienvenida, Wandy. Muchas gracias, don Imael, don Freddy, Aguas Vivas, don Héctor, José, ¿qué tal? Muchas gracias por tenerme para lo que pueda ser útil en esta conversación acá con ustedes. Mira, yo pienso que fuera bueno que iniciáramos el programa de hoy escuchando unos minutos la posición que plantea un gran amigo, el doctor Salazar. No comparto del todo los criterios, pero siento que son interesantes las acotaciones que él hace, porque el presidente reelecto de la República Dominicana, Luis Abinader, ha decidido impulsar un proyecto para hacer una reforma fiscal en el país y al mismo tiempo hacer una reforma de tipo constitucional a la Carta Magna del país, que ha traído mucho debate. Después de escuchar al doctor Salazar, vamos a ver entonces qué opinión tienen ustedes acerca de estos dos temas que son fundamentales, sobre todo a la luz de que durante la semana ha corrido en todas partes el hecho de que el gobierno tiene grandes precariedades como consecuencia de un sobregiro en las cuentas nacionales. Vamos a escuchar al doctor Humberto Salazar. El gobierno central gastó en sueldos en los primeros 5, en el mes de mayo nada más, perdón, no en los primeros 5 meses del año, en el mes de mayo, 27.734 millones de pesos. Una cifra que es un 20% más que mayo del 2023. ¿Cuál era la diferencia? Mayo era un año electoral. Es decir, usted, de lo que nosotros pagamos de impuestos, usted lleva la nómina pública a un 20% de aumento. Estamos pagando clientela política con el dinero que estamos recaudando de los impuestos. ¿Qué dinero que yo produzco yo? No tienen derecho a meterme la mano en el bolsillo. En sobresueldos, no solamente en sueldo, en sobresueldos también. Según los datos, el gobierno dominicano gastó 3.172 millones, que significa el doble del año pasado. Es decir, el año pasado gastó 1.500 millones, este año 3.100 millones de pesos en sobresueldos. En la friolera de 31.000 millones de pesos se gasta en sueldos en clientela política. Muy bien, lo aplaudimos. Si fuera dinero de ustedes, nosotros no nos importa ni decimos nada, pero es dinero de nosotros. En publicidad, año electoral y mes electoral, 4.175 millones de pesos en un mes en el gobierno central, porque esto no incluye lo que se gasta en publicidad en las agencias descentralizadas del gobierno. Eso equivale al triple de lo que gastaron en el año 2023. Es decir, entre un año y otro, el mismo mes se gasta el triple en publicidad porque es un año electoral, la fiesta de la democracia. Bueno, ya ustedes han escuchado lo que acaba de expresar el doctor Humberto Salazar. Esos datos, ¿de dónde lo ha obtenido? No sé de dónde serán, pero entiendo que es un tema bastante preocupante, sobre todo porque se está hablando de una reforma fiscal y se está hablando al mismo tiempo de una reforma constitucional. ¿Qué piensa Freddy? Bueno, lo primero es, los datos vienen de un artículo que ha escrito Ariel Jiménez, Juan Ariel Jiménez, que se llama,
Él escribió, hijo de Felucho Jiménez, él escribió en abril un mes extraordinario en el cual daba los detalles de cómo el mes de abril también se triplicaron todos los gastos del gobierno en el mes preelectoral, un mes que era la antesala de mayo, y coincide en el momento en que el gobierno andaba comprando alcaldes a diestra y siniestra por todo el país. Y entonces resultó que el mes de abril que escribió Juan Ariel Jiménez era un mes que triplicó en publicidad y ese tipo de gastos. ¿Y usted no piensa que de parte suya es un poco como que usted se está pasando mucho en la expresión? No, al decir que el gobierno... Estoy siendo considerado. Que el gobierno andaba comprando alcaldes por donde quiere. Esa es una expresión como muy general. Al por mayor y al detalle, 40 alcaldes, 15 alcaldes, era una cacería de alcaldes, no de brujas, sino de alcaldes. Y entonces eso daba como resultado que se compraban líderes políticos. Le daban 17 millones a un alcalde para que pasara de una fila a otra fila. Entonces, ¿qué sucede? Que en electrodomésticos, por ejemplo, 560 millones de pesos para electrodomésticos en 30 días y se duplicaron. Entonces, ¿pero electrodomésticos para qué? Bueno, porque el gobierno no tiene tienda de venta de neveras, televisores, estufas ni nada de eso. Más, ¿para qué 560 millones en electrodomésticos? Se hicieron las mediciones para que no hubiese ningún tipo de duda. Se hicieron las mediciones con el año 2020, que era el abril de Danilo Medina en el 20 y el mayo de Danilo Medina en el 20, ¿cómo se gastó eso? En esta ocasión se pasó un 27% por encima de lo que se gastó en el 20. Entonces nosotros estamos hablando de unos gastos extraordinarios que son pundonorosos, son aberrantes esos gastos que se hicieron, porque hay una teoría y el licenciado es experto en exponerla, donde se dice que en este país se compraron las elecciones pasadas. ¿Usted tiene ese criterio? Yo tengo el criterio que el dinero que circuló en el día D, por ejemplo, es un dinero que no había forma de acercarse, ningún partido político tenía posibilidad de acercarse. O sea que eso de verse ese tipo de derroche, como dice la gente, en un proceso electoral, eso usted lo vio en el 2024, pero usted antes no lo había visto eso, la República Dominicana. No me había fijado. No se había fijado. No lo había visto. No sé qué le parece a usted esa aseveración que hace Freddy en torno a lo que decía el doctor Humberto Salazar acerca del dispendio del gobierno. Bueno, doctor Ismael, lo primero es que cuando uno evalúa los niveles de endeudamiento en los que ha sometido el gobierno del presidente Abinader a la República Dominicana, yo soy lo que tiene la opinión de que eso constituye una especie de genocidio en la economía del pueblo dominicano. Sobre todo... ¿Qué constituye una especie de genocidio? El nivel de endeudamiento en que ha sido sometido el pueblo dominicano. Esto en función de que estamos ahora frente a un gobierno que plantea una reforma fiscal que para nadie es un secreto, que persigue pagar el dinero que se utilizó para imponer la reelección del presidente Abinader. Reforma fiscal que quienes la van a sentir gravemente, lastimosamente, va a ser una clase media, pero sobre todo una clase pobre que verá esa reforma traducida en el aumento de los precios de la canasta básica familiar y, como lo dice Salazar ahí, es una especie de asalto. Es un gobierno que le está metiendo la mano en los bolsillos a la familia dominicana para pagar ese nivel de endeudamiento a que ha sido sometido el pueblo dominicano. Pero nos vamos más profundo. Vimos un aumento exponencial en los gastos del gobierno en el año preelectoral y sobre todo en el año electoral. Gastos que el pueblo dominicano y los funcionarios del gobierno del presidente Abinader pueden justificar. Pero en todos los gobiernos que han ido a una reelección presidencial, desde la época del doctor Joaquín Balaguer, siempre se habla que en la reelección todos los gobiernos gastan más de lo común en el año electoral. Bueno, pues entonces, eso es parte de la historia dominicana. Eso es más grave. Lo que pasa es que... Entonces, podemos asegurar entonces, Ismael y Freddy, disculpa que te interrumpa, que estamos frente a una ejecutoria que pareciera cultura en la clase política dominicana, y eso es más grave aún. El dinero del erario, el dinero público, no debe utilizarse
para un proyecto político de ningún partido político, porque ese dinero debe ser utilizado para desarrollar, para aumentar el bienestar de la familia dominicana y no para proyectos políticos. Eso es más grave aún. Héctor, ¿no piensas tú que en la historia política de los últimos 50 años de la República Dominicana el tema excesivo del gasto en los años electorales es común y corriente a todos los gobiernos? Miren, en los últimos 50 años de vida democrática que hemos tenido en el país, hemos visto que cada vez que se ha tratado un tema de reelección presidencial, se incurren en esos tipos de gastos porque todos, sin exceptuar, porque ahora mismo hay quienes solamente señalan y dicen, este gobierno, eso es como cuando vamos a hablar del tema de la reforma fiscal. Hay mucha gente que ha opinado y que se ha inventado muchísimas cosas que ni siquiera son ciertas, porque ni siquiera conocen cuál es el proyecto que hay. Se han inventado todo tipo de fábulas y han querido vender una especie de situación que el que la entiende o el que la compra, lo más que quisiera es salir corriendo del país ante los inventos que se han hecho. Sin embargo, cuando aquí se habla de que cada gobierno ha comprado, o vamos a decir este gobierno, compró las elecciones, perfecto, y yo le pregunto a la gente, ¿dónde está la prueba de eso? ¿Dónde está la prueba de eso? Porque es que todo el mundo se ha inventado cosas y al final dicen que una mentira dicha 1000 veces a veces suele convertirse en verdad. Sin embargo, por ejemplo, si a mí me dicen se gastaron 560 millones en comprar electrodomésticos, ¿dónde están los electrodomésticos? ¿A dónde se llevaron? ¿Quién tiene las pruebas de que se recibieron? En campaña, andaban en camioncitos. ¿Tú tienes la prueba de eso? Claro, tú no la tienes, eso no es cierto. Están los camiones sin logo del plan social. Pero así andan 100 millones de camiones por ahí. No, hombre, Freddy, eso es una falacia, que eso no se puede. Mira, decir eso es simplemente perder la credibilidad que uno tiene ante la gente, porque inventarse cosas así, primero, cuando usted no tiene una prueba fehaciente en la mano. Yo puedo salir detrás de una gente por ahí o detrás de un vehículo sin rótulo y decir, mira, por ahí va José que va repartiendo 1 millón de pesos allí. ¿Cómo yo sé si eso es cierto? Si yo no tengo a José atrapado con la prueba en la mano. Decir, le caímos atrás a un camión que salió de un sitio cuando usted no vio que descargó, eso es falso. Ahora, le voy a decir algo, don Ismael. Nosotros hemos visto aquí que en los últimos años todos los políticos, todos, desde el presidente Joaquín Balaguer, con su reelección, han intentado siempre buscar pares o compares de la oposición para ellos poder tener un trampolín hacia lo que quieren buscar. Lo hacen con los alcaldes, los han hecho con senadores, lo han hecho con diputados, con candidatos a regidores, y eso ha sido siempre. Ahora, de ahí a que la realidad sea esa, es muy diferente. O sea, mire, Héctor, si usted ve al día de hoy. Héctor, perdón. O sea, los datos que dio Salazar al inicio. Salazar los tomó. Óigame, Salazar me merece todo el respeto. Perdón. Son datos que han sido extraídos de las cuentas nacionales. Eso corresponde a que el gasto fue cierto, porque eso se extrae de las cuentas nacionales. Ahora bien. Usted sabe que Juan Ariel Jiménez fue el ministro de Industria y Comercio. Y que en el momento de la reelección de Danilo Medina, él fue el primero que criticó lo que había hecho su propio gobierno cuando sacó muchísimo dinero de las arcas del Estado para gastarlo en los procesos de reelección. Hoy en día se hace la misma crítica y él incluso, así como Humberto Salazar tomó un extracto de un escrito que él hizo, que Juan Ariel Jiménez al día de hoy, yo soy de los que tengo la opinión de que debería ser el relevo que tome control del PLD por la claridad que tiene y la forma en la que él puede determinar ciertas cosas, y no lo han dejado. O sea, que usted está de acuerdo entonces que cuando él dice que se gastó dinero de más es porque realmente se utilizó dinero para la compra de electrodomésticos. Lo de electrodomésticos usted no lo puede garantizar, ni yo tampoco, pero con lo que dice Juan Ariel Jiménez... Freddy lo certifica eso. Lo que dice Juan Ariel Jiménez es... Y José ha dicho lo mismo también, tengo entendido. Juan Ariel Jiménez dice, y lo dice en el escrito, como también cuando lo escribió en febrero y dijo, un febrero extraño. Los escritos están ahí y donde él decía, mire, justamente vemos ciertas conductas que se han replicado al igual que otros gobiernos. En su preocupación siempre por aportar data, a mí me interesaría muchísimo que pudiéramos ver. Buenos días, junio 25, ¿verdad?
Freddy, ¿tú puedes leer de ahí lo que dice? Dice así que en junio, 25 de junio, salió publicado el artículo de Juan Ariel. Compraron las elecciones y ahora todos debemos pagar el robo de voluntad popular. Un mayo inolvidable tomado del artículo de Juan Ariel Jiménez en el Listín Diario. En sueldos, 27.734 millones, un 20% más que en el 23. Sobre sueldos, 3.172 millones, más del doble del año anterior. Publicidad, 4.175 millones, el triple de lo gastado en el 23. Compras de cámaras y videos, 207 mil millones. Pero Dios, ¿pero para qué la compra de cámaras y videos? Sí, ¿Para eso qué? yo quiero saber. ¿Qué es 100 veces? ¿Qué es 100 ¿Pero veces? para qué eso? Compra de cámaras y parece- videos. será para Un gobierno, montar- ¿para qué, José? Será para montar un programa de televisión, compra de porque yo no sé dónde electrodomésticos, está eso. Compra de electrodomésticos, 657 millones en solo 5 meses para comprarlos. Esto es mucho más que los 12 meses del año pasado. O sea, aquí en ese mes superaron los 12 meses del año pasado en electrodomésticos. Y entonces gastaron más en publicidad que en compras de medicina y que en alimentos. O sea, se gastó más Pero eso es dinero. prácticamente un crimen. Un Si crimen. eso es cierto, es un crimen. Pero me gustaría que le Eso es de permitamos la a nuestro cuenta. invitado especial, Wandy, que nos dé su opinión con respecto a todo lo que se confirma en eso que hemos leído, que se trata de un Twitter, de una publicación que se ha hecho Claro. en las redes sociales. Si eso es Y cierto, al final de eso le voy a dar un dato. perdón, si eso es cierto, hay una gravedad en términos institucionales porque un gobierno es el administrador de la cosa pública y se pone como tal para que administre bien, no para que haya derroche. ¿Qué piensa Wandy? Yo ya no pienso. ¿Cómo va a ser, hombre? No. ¿Y por qué? El nivel de preocupación no me deja Pensar. pensar adecuadamente, la verdad. Escuchándolos, me daba cuenta de lo patético que es la situación en nuestro país en este momento. O sea, esto está pasando y no hay una supraautoridad que pueda controlar esto que está pasando, que don Héctor desmiente y dice que es falacia. ¿Y usted qué Sí, dice? claro. No, los datos están ahí. O sea, ¿cómo tú desmientes algo que es Información pública. Claro. y altamente evidente? Sí, pero hay una cosa, Yo- Wandy, y hay una si usted cosa, me y permite- discúlpame un segundito si que usted te me interrumpa ahí. permite- Si usted me para- permite elaborar, yo puedo... Si le permito elaborar, no, pero si usted quiere yo le dejo el programa y El- así usted, si usted el- quiere yo hasta me paro y me elabo- voy. elaborar. Porque la cosa es así. Yo por eso le objetivamente tomé lo siguiente, porque mire, yo he visto Pero- parte de los prólogos. pero Le pido 30 segundos. pero- 30 segundos. Mire, cuando se dice que se toma un documento porque es público y se tergiversa, se tuerce como lo han querido hacer en muchas de las ocasiones, no es su caso, no es el caso de José ni de Freddy, pero por ejemplo, usted tiene un plan social de la presidencia que desde gobiernos anteriores ha tenido que ir en auxilio de muchos lugares. Por ejemplo, ¿de cuánto fue la inversión para tomar un gasto parecido? Tomando en base parte de lo que Juan Ariel Jiménez escribió ahí. Cuando se escribió y cuando se invirtió en lo que fueron la construcción de las casas que se entregaron amuebladas en el proyecto de Jimaní, cuando la crecida de la laguna, ¿cuánto se gastó? ¿Cómo justificamos ese gasto? Ha pasado igual. Pasó lo mismo porque el gobierno tuvo que intervenir lugares donde tuvo que hacer gastos, donde hubo que hacer crecencia y hubo que hacer inversión, pero eso no se ve así. Se ve simplemente pero la fue- manera de querer Tú torcer perdiste la verdad 30 y segundos. tergiversar. Perdiste 30 segundos. No, y estás pero haci- estás si haciendo una quieren yo le doy exposición. hasta la hora entera. No, yo no, estoy no, así. no, hoy. con que- Hoy Oye, estoy de esa manera. Héctor, Te vamos a dar 3 minutos. voy a hacer una intervención porque la entiendo que es necesaria.
Usted está en el deber de escuchar lo que el invitado postule, No, claro. como el invitado también está en el deber de escuchar lo que usted postule. Aunque Ahora bien, Pero creo que hay que hablar conviene- las cosas claras. Si es verdad que se va a parar, nos conviene chincharlo, compadre. Bueno, chincharlo. No, pero en Chinche, Porque- pero cuando viene a ver me quedo. Porque se entiende, Chincharlo a ver si se va, se compadre. entiende que un programa que se llama Analizando es para que cada cual analice el tema desde su punto de vista. En ese orden le doy las gracias a Wandy, que pacientemente pausó para dejar que Héctor se expresara, y estoy convencido que Héctor ahora va a respetar su tiempo. Sí, Adelante, doctor. Adelante. Ya, Me está vuelvo a controlado. interrumpir, el que se va a parar y se va a ir soy yo. No, pero no me tiente mucho, que esto podemos terminarlo ahora. Porque yo con la verdad no juego. Bueno, ¿Usted qué sabe? yo Adelante. lo estaba haciendo para animar la mesa, pero veo que usted está en un tono muy hostil. Y bueno, ya... Ya le dio aquí esencia, ya le dio aquí Sí, esencia. exacto. Agote su espacio, agote su espacio. Hay un público que escucha Analizando Claro. cada fin de semana y tenemos que hacerle una entrega, como siempre, interesante. Les voy Además, a la poner- gente observa los puntos de vista que tenemos aquí. Claro. Es un programa democrático, Claro. donde caben todas las ideas y todos los pensamientos. Les voy a poner un elemento adicional a lo que ya se ha dicho y voy a tratar de retomar el argumento que estaba elaborando. ¿Algunos de ustedes ha visto la data, la justificación, la explicación de por qué las reservas internacionales del Banco Central bajaron cerca de 6.000 millones de dólares? Las reservas bajaron, que venía creciendo, tenía 10 o 12 años creciendo Sí, permanentemente. pero hace unas cuantas semanas, 3 o 4 más o menos, Banco Central anunció una bajada significativa de cerca de 6.000 millones de dólares en las reservas internacionales. ¿Alguno de ustedes ha visto una explicación a eso? El Banco Central nunca explica nada. El Banco Central es un ente aquí Pero que, que esa históricamente reserva, se sí. cree que es un organismo superior. Pero que esas reservas son sagradas. Pocas veces se toca. A veces para el pago del servicio de la deuda externa se ha tomado algún dinerito y se ha usado también para compensar la tasa de la dólar. Cuando la prima está jugando en el mercado, se hace una inyección de dólares y entonces se estabiliza el mercado, pero de nuevo se recupera. Ese es todo un tema. O sea, es sospechoso que no haya habido Una explicación. una explicación. Entonces, si tú sumas y restas y lo que ha pasado aquí, las denuncias que acabamos de ver basados en el artículo de Juan Ariel y que exponía el buen amigo Salazar, entonces algunas cosas como que hacen sentido, ¿no? Empiezan a tomar sentido. Pero lo más grave de todo esto, y aquí estamos hablando de una masa económica de 6.000 millones de dólares. Lo más grave de esto es que todos estamos conscientes, todos sabemos que se han tomado prestados cerca de 40.000 millones de dólares. Vamos para 42.500 según Sí. una última negociación en curso, en el último viaje. ¿En qué tiempo de se han tomado Washington. 40.000 millones? Lo que va 30 años, lo más o que- menos. lo que 30 lleva años. Abinader No, el no, gobierno. 20 años. ¿Cómo es? Es lo que lleva Abinader el gobierno. Está relajando. No, no, En eso 4 años. eso es público. Aquí, perdón, déjame interrumpir. Aquí analizamos nosotros en un programa, lo analizamos hace un tiempo. Sí, claro, pero Decíamos que al 2020, desde la fundación de la República, Hasta el el 2020. 27 de febrero del año 1844, en 160 años de historia, la deuda pública acumulada por todos los gobiernos que habíamos tenido hasta el año 2020 alcanzó cerca de los 38.000 millones de dólares. sí. Y lo que se cuestiona es que entre el 20 y el 24, el actual presidente de la República se ha visto precisado a tomar 40.000 millones de dólares en tan solo 4 años, lo que ha impactado fuertemente al tema de la economía se ha dominicana. visto precisado a tomar. Vamos a dejar, porque Bueno, está muy interesante el creo que, análisis de perdón, Wandy. Cuando digo se ha visto precisado a tomar,
es porque no podemos tampoco tener la injusticia de saber que es un presidente, perdóneme, que llega al poder en medio de una pandemia. Sí, pero estamos en el mismo periodo, para que Wandy lo toque, estamos en el mismo periodo donde están creciendo las remesas que llegan al país, donde están creciendo las zonas francas, donde están creciendo además el turismo. El turismo nos está aportando ya más de 10 mil millones de dólares. Los envíos de los dominicanos sobrepasan los 10 mil millones de dólares. Las zonas francas están llegando a los 10 mil millones de dólares. Entonces, en ese periodo de crecimiento de todos los grandes ingresos que tiene el país en materia de reserva de dólares, es que está pasando esta debacle de pedir prestado. Pero tal y como decía Wandy, que viene analizando, y hay que devolver la palabra porque lo hemos interrumpido. No lo hemos dejado hablar. Y es nuestro invitado. Él señalaba, y había que precisar, que esos 40 mil millones ha sido en tan solo 4 años que lo hemos tenido. Y que eso sobrepasa 160 años de historia republicana. Entonces, la gravedad, bueno, eso no necesita demostración, porque me van a volver a llevar al punto probablemente de que hay que demostrar de que eso se ha tomado prestado. Entiendo que eso no necesita demostraciones, información pública está ahí. Entonces, 40 mil millones de dólares que si en realidad hubiesen entrado a la economía, pues esta economía estaría boomeando. Es decir, creciendo agresivamente. No el crecimiento vegetativo 3-4% año que hemos estado creciendo, sino que podríamos estar creciendo 10-15%. Y este país ha crecido a esos niveles en algunos momentos históricos. Entonces, ¿para qué se está tomando tanto dinero prestado? La pregunta es, ¿dónde está ese dinero? 40 mil millones de dólares, poniéndolo en perspectiva, serían, yo lo he estado diciendo en los diferentes medios, 20-30 Punta Catalina. 20-30 líneas de metro de Villamella al centro de los Héroes. Se puede hacer metro para todos los barrios. ¿Dónde están esas obras que justifican semejante nivel de endeudamiento? Primero, si ese dinero hubiese entrado a la economía estaría creciendo. Los bolsillos de todos nosotros estarían repletos. Nuestras cuentas de banco y las cuentas de la gente del pueblo estarían llenas, o sea, porque habría bastante producción. Pero no está pasando eso, está pasando el efecto contrario. ¿Qué significa? Que ese dinero no ha entrado o se ha esfumado o algo ha estado pasando. O sea, Argentina, ahora con Milei, hablaba de dolarizar su economía. Ustedes saben de cuánto se hablaba para dolarizar la Argentina, que es un continente con cerca de 50 millones de personas que le suple al mundo de todo tipo de commodities, carne, productos agros varios, etc. 44 mil millones de dólares para un continente. Y nosotros, que somos 10 millones supuestamente, según el censo último que se reveló, 10.7, mal contado. En 4 años, 40 mil millones de dólares. O sea, algo huele, como dicen en Gringolandia, fishy aquí. Y tú estás hablando de un país que tiene 46 millones de habitantes y que es una de las economías más poderosas de América Latina. Exacto. Y si con 40 mil, 44 mil, 45 mil millones, dice Milei, que dolarizarían esa economía, entonces ciertamente se transforma en preocupante saber qué ha pasado con 40 mil millones de dólares tomados prestados y no en 4 hemos años, dolarizado la economía. Y que además, al cierre del primer semestre de este año, el gobierno presenta un déficit fiscal por encima de los 75 mil millones de pesos. Entonces, algo huele
mal. Increíble eso, ¿eh? Algo huele mal en Dinamarca, como dicen. Y yo espero que no me digan, pero ¿y dónde está la demostración de eso? ¿Dónde están las fotos de eso? ¿Dónde están? Por Dios. O sea, un poco de sentido común creo que nos hace falta a todos los dominicanos antes de nosotros empezar a hablar de esta aberración de reforma fiscal. Si hay una reforma fiscal que se debe hacer, pues yo estoy de acuerdo, pero sería una reforma fiscal como la que hizo Balaguer en el 92, que dicho sea de paso, ese año la economía creció cerca de un 22%. Pero una economía basada en la curva de la Fed, ampliando la base, de manera absoluta tú recaudas más y tú eficientizas el gasto. Pero eso no se quiere hacer, porque hacer eso implica que hay que ser eficiente. Y lo que ha quedado demostrado es que este es un gobierno ineficiente. Yo hace mucho dije que este era un gobierno idiota. Idiota en el sentido griego de la palabra, es decir, ensimismados. Lo único que le interesa al presidente Abinader son sus finanzas personales. A él le importa un carajo este país. Y con los argumentos que he puesto en la mesa, creo que queda demostrado. Yo quiero, si me permite, sí, claro, decir algo. Respeto mucho lo que puede expresar cada uno de los compañeros que está aquí en la mesa. Pero siento la necesidad de decir que quizás deberíamos ser comprensivos con el presidente de la República en el siguiente orden. ¿Cuál es el problema de la República Dominicana? El exceso, Freddy, Héctor, José, el exceso que tenemos en el gasto corriente. De enero al 30 de junio del presente año, el gobierno tuvo un gasto de 661.718.3 millones de pesos como gasto corriente. En cambio, el ingreso apenas fue de 586.709.7 millones de pesos, lo que quiere decir que el gobierno queda en un déficit superior a los 13.000 millones en solamente 6 meses. Eso quiere decir que quizás a donde deberíamos empujar la cosa desde el punto de vista de la economía es a ver cómo se busca un equilibrio entre el gasto y el ingreso que está teniendo la República Dominicana. Porque un país que tiene 10.5 u 11 millones de personas no se puede dar el privilegio de continuar teniendo en nómina pública cerca de 750,000 asalariados o empleados. Y esa es una verdad que tenemos hoy en la República Dominicana. ¿Qué me preocupa a mí del gobierno? Que el presidente es economista, que maneja los datos económicos y que él no se dé cuenta que por ahí es donde se está yendo gran parte del ingreso que está teniendo el Estado y que por vía de consecuencia probablemente no hay que castigar más al pueblo dominicano. Son estadísticas que quiero dar aquí para que veamos, quizás por ahí es que habría que empujar la cosa y probablemente el presidente no está tomando en cuenta que el problema es que el gasto está muy por encima del ingreso actual. Totalmente. El problema, si me permiten, de la República Dominicana, y esto es fundamental, y no lo digo a modo de broma, lo digo de manera muy seria. El problema de la República Dominicana se llama Luis Rodolfo Abinader Corona. ¿Pero por qué? Por lo que dije al principio y lo que voy a decir ahora. A ver. Mire, hay un autor que todos conocemos, está un poco desfasado ya, pero sus teorías en nuestros países pequeños pueden funcionar. Bueno, John Maynard Keynes
era el libro de cabecera del doctor Joaquín Balaguer y por eso su éxito económico en la administración pública en términos reales. John Maynard Keynes, un economista histórico. Y es el manual que está usando Milei en Argentina. ¿Qué dice Maynard Keynes? Lo que decíamos ahorita. ¿Dónde están las obras? Mira la portada de este libro. Obras públicas. Maynard Keynes habla de incentivar la economía con obras públicas. Correcto. Para que la rueda de la economía funcione. Pero esta rueda de la República Dominicana va lentísima. Y el dinero se ha tomado, el dinero ha estado, pero no hay una obra que justifique. Sí, se terminó el Luis Eduardo Aybarre, la ciudad sanitaria. Por Dios, estamos hablando cosas serias, don Freddy. No se ha terminado. No escuché, se terminó. ¿Qué dice Freddy? La ciudad sanitaria Luis Eduardo Mire, Aybarre. le voy a poner una obra mayor. La autopista Duarte. La autopista Duarte que está haciendo este gobierno que tiene 200 meses haciéndola. El tren, la línea de metro del 9 a los Alcarrizos. Esa se terminó también. Por Dios, don Freddy, no, déjeme. No terminaron Déjeme. No, Freddy, pero póngase serio. Déjeme serio. hacer el Pero punto. son 40.000 millones que hemos cogido prestados. Déjeme hacer el Usted no punto. me puede decir a mí que no se ha terminado el metro. Pero En una semana. déjeme hacer el punto. Todo termina en 3 días. Mire, la obra de la autopista Duarte equivale a más o menos unos 500 millones de dólares. El 10% de lo que se ha cogido prestado. Usted está sumando mal, don Freddy. 500 millones de dólares versus 40.000 millones de dólares. No es ni siquiera la mitad de uno, de 1 billón. Sí. ¿Entiendes? El metro serán, ¿qué? 6 kilómetros. ¿Qué será? 250 millones de 250 millones de dólares. Póngale 500. Sí. El de Villamedia a los centros de los héroes en su tiempo me parece que costó 1.200, si mal no recuerdo. Y eran 14 kilómetros. ¿Usted me está entendiendo? Sí. Entonces, dígame dónde están las obras que están dinamizando nuestra economía. Cuando yo digo que 40.000 millones que una masa económica de 40.000 millones de dólares es suficiente como para alborotar todo aquí. Pero ¿dónde está ese dinero? Y no se están haciendo escuelas tampoco, ni hospitales, ni nada. No se está haciendo nada. Déjenme darle un dato a ustedes que yo pienso que es importante. Miren. Yo creo que el gobierno debería hacer un inventario, ¿verdad? Y cuadrar y decir, mira, en esto que lo hemos invertido. Si ustedes me dan el privilegio, por favor, yo voy a hacer una defensa al presidente Luis Abinader. Hasta allá. Y no me corresponde a mí hacer una defensa porque yo no pertenezco al equipo de gobierno, ni al PRM, ni cosa parecida. Es más, tengo años que no veo ni converso. Te está ayudando, no te puedes quejar. Ni converso personalmente con el presidente. Yo estoy limitado a decir algunas cosas. Como los datos, por respeto, ¿verdad? Como los datos que se han aportado son datos irrefutables. En términos... Irrefutables. Sí, en términos económicos. Porque toda esa información la tiene por obligación que brindar periódicamente la DIGEPRES, es decir, la Dirección General de Presupuesto. Y yo, como estudioso de la economía, tengo el dato y tengo la información. ¿Qué es lo que pasa en la República Dominicana? En la República Dominicana lo que está pasando es que al tener cerca de 750,000 empleados públicos, nosotros solamente en el año 2023 tuvimos un gasto de 336,017 millones de pesos en gasto corriente. ¿Por qué? Porque hay un error del gobierno, que también lo tengo que señalar, que fue que entre el 2020 y el 2023
hubo un aumento de un 25% de la nómina pública. Y eso, concomitantemente con un aumento de 40,000 millones de préstamos, ha subido a 138,000 millones en un semestre el servicio de los intereses de la deuda externa. Luego, si tuvimos un ingreso equivalente a 586,709 millones en el presupuesto nacional y tenemos un gasto equivalente a 336,000 solo en nómina pública, No, más 138,000 millones, no hay inversión de capital. más 138,000 millones por el pago de los intereses de la deuda. Al gobierno apenas le está quedando 2.67% para inversión pública. Y por eso es que no se ve la inversión pública. Perdona que te tome este libro por favor. de John Maynard Keynes, donde él aquí certifica, garantiza, y es un modelo seguido primero en los Estados Unidos, después de la Segunda Guerra Mundial, y después por el doctor Balaguer aquí en República Dominicana, para aumentar la riqueza en la República Dominicana mediante la creación del trabajo creador del hombre. Y eso es lo que ha pasado en la República Dominicana. Por eso yo dije que voy a hacer una defensa del presidente Abinader en el caso de la especie, porque es que el alto gasto que tiene la República Dominicana no le deja al presidente de la República, como jefe del Poder Ejecutivo, capacidad para invertir. Ahora, ¿dónde está el error? Que no han revisado ese tema. ¿Dónde está el error? Que ha agravado en una elevación por encima del 50% el pago de la deuda externa, y entre deuda externa y gasto corriente se va todo en la República Dominicana. Ismael, Bueno, eso es lo que yo pienso. Pero le él voy le ha a... metido 40,000 yo millones. quiero respetar, Ismael. Él, Le ha metido 40,000 millones. Ismael, yo respeto. claro, pero eso, al meterle 40,000 millones más a la deuda, que ya estamos por encima de los 78,000 millones de dólares, para una economía que apenas es de 120,000 millones de dólares al año. 115 por ahí anda. Por 115 anda. 115 millones. No ha llegado a 120 todavía. Es 115,000 millones millones, de dólares. 117,000 y algo, por ahí anda. Ujú. Entre 115,000 y 120,000 millones anda, oiga bien, el Producto Interno Bruto de la República Dominicana. Con el nivel de la deuda que tenemos nosotros, ya los organismos internacionales como el Banco Mundial han encendido luz roja con respecto a la economía dominicana. No va a crecer. Estamos presos prácticamente. No va a por el problema. crecer. Ahora, yo te voy a decir lo siguiente, Wandy, y hemos centralizado un poco aquí nosotros el programa José, de esta si semana. no te metes, no te van a dejar hablar. En el No, orden siguiente, habla, porque José. es que estamos dando estadísticas y No datos te que es interesaron. importante que el pueblo dominicano las Mire, conozca. y hay algunas Es cosas que yo trascendente. quiero Perdóneme, decirle Héctor, perdóneme, brevemente. Héctor, para concluir aquí. Estos datos Entonces, están si el interesantes. presidente de la República está en esta situación, ¿qué yo le quiero acotar y observar al presidente de la República? ¿Por qué ir a una reforma fiscal para aumentar la presión cuando lo que deberíamos hacer es bajar el gasto corriente para que haya recursos que podamos invertir en obra de infraestructura? ¿Qué piensa él? O bajar Mire, impuestos. lo primero que... También bajar los impuestos. Hay, Eso es hay una forma de una- dinamizar la economía. hay algo, mi hermano, A ver, que a mí Héctor. me gustaría siempre señalar, porque a veces, por eso yo digo, que como uno no anda chupándose el dedo gordo del pie, a veces siente uno que le faltan el respeto cuando le hablan de cosas con cierto nivel de desconocimiento. Cuando usted le pregunta a una persona, por ejemplo, y le dice dónde están las obras, usted le pregunta qué tanto usted conoce de la República Dominicana o qué tanto usted ha visto de las obras que se hacen aquí. Porque, por ejemplo, si usted me pregunta a mí, que conozco este país al dedillo y que le puedo hablar a usted desde la frontera hasta el extremo oeste del país, o sea, si nos vamos desde las inversiones que se están haciendo en las zonas turísticas de Bávaro, Verón, Punta Cana, Miches, Playa Juanillo, ahí hay una inversión de capital, se está trabajando en carreteras, que no sé si a lo mejor conozcan que la carretera Miches, Punta Cana se terminó, que la carretera Miches, El Ceibo, Sabana de la Mar, Atomayor del Rey,
se está trabajando en San Pedro, se está trabajando en La Romana, y a lo mejor no sé si conozcan esa parte y le hablan a usted de la autopista Duarte y le señalan del kilómetro 9, donde se está haciendo una expansión de 7 a 14 carriles y donde se está trabajando, y piensan que la autopista Duarte solamente llega hasta Santiago. Pero si usted la toma desde Santiago, cruce de Navarrete, autopista Joaquín Balaguer, que ya se terminó, usted puede ver la construcción de la circunvalación de San Francisco de Macorís, que es mi pueblo, donde yo estuve ahí ayer, justamente en la tarde, luego de los temas que habían medioambientales, yo estuve por ahí, porque quería constatar el nivel de lo que se estaba haciendo. O sea, que usted dice que el gobierno sí está construyendo está obras de infraestructura. Si usted se va a Jarabacoa, donde hemos perdido tantas vidas bajando de Jarabacoa, y ver cómo se está haciendo un trabajo en ampliación de la carretera, mejora, se rompió la loma donde todo el mundo se iba por ahí y se mataba. Usted lo sabe porque usted conoce esa parte de ahí. Si se está trabajando ahora mismo en la carretera que va desde Jarabacoa a Constanza, que fue una obra incluso que la hizo el presidente Leonel Fernández, pero que no se le había vuelto a dar mantenimiento jamás hasta ahora, que se está trabajando en la mejora de la carretera de montaña. Pero la carretera que va desde Constanza y que une lo que es San José de Ocoa, lo que es la parte baja de Padre Las Casas en Asua, eso se está trabajando. Se trabajó en la circunvalación de Asua, se está trabajando en la circunvalación de Baní, se está trabajando el camino vecinal de Asua. Eso, bueno, eso no es circunvalación. Eso es una circunvalación, una porque cosa eso fue de medio carril. Y recuerda que esa circunvalación se había pagado 3 veces en otros gobiernos y no se hizo hasta este gobierno. Aparte de eso, se estuvo trabajando en la mejora del muelle, de los que son los muelles pesqueros en todo el país, Río San Juan, Nagua, Cabrera, allá en Higüey, donde se ha trabajado. Se está trabajando. Tú sabes más que Archibald de todo lo que está haciendo el gobierno. Y yo camino todo el país. A mí no me puede nadie engañar, ni hablarme mentiras aquí, ni pensar que uno es un idiota, como dicen, para decirme a mí, ¿dónde están las obras? Yo se las estoy señalando solamente algunas, porque no se han ido todas. ¿Usted ha ido a San José de las Matas últimamente? No, señor. ¿Usted ha visto cómo se ha mejorado la carretera de ahí? No, ¿Cómo señor. se ha mejorado la carretera de Jánico, que se terminó? ¿Cómo se hizo la carretera que va desde Gurabo hasta Playa Dorada en Puerto Plata, donde en vez de usted durar 1.5 horas desde Santiago a Puerto Plata por la Joaquín Balaguer, usted llega en 38 minutos por la carretera de montaña? Pero eso nadie lo ve, porque el que no conoce no puede hablar de lo que no sabe. Héctor, entonces, discúlpeme, don Ismael, si vamos hoy en día y usted se va a Puerto Plata, donde se terminó la carretera, se le hicieron las mejorías, se hicieron las ampliaciones, se trabajó en el muelle de Amber Cove, que usted sabe que estuvo abandonado por años y donde se están recibiendo entre 3 y 5 cruceros por año, ahí en Puerto Plata, donde ya se han recibido 3 cruceros en Pedernales, que fue un pueblo deprimido, abandonado en los últimos 40 años, porque ahí tuvimos la mina de bauxita. Pero ¿qué se había hecho ahí luego de la construcción del parque? ¿Usted había visto algún tipo de inversión en ese pueblo? Ese pueblo era casi un pueblo fantasma. Y ahí se acaba de construir un muelle que todavía le falta, porque hay que decirlo, no se ha terminado la obra de tal como va, sino que lo que se ha hecho es comenzar a readecuarlo, pero ya se han recibido 3 cruceros. Héctor, ¿tú y se ha reavivado la economía. Héctor, ¿tú quieres decir igual que si vamos que a sí se está invirtiendo en obras públicas? Se está invirtiendo en obras públicas. Lo que pasa es que es más fácil llamar la atención y querer señalar siempre lo negativo. Mire, yo dije que uno no puede dejarse tomar el pelo a veces, ni pasar por estúpido en algunos casos. Yo tengo aquí, porque como Wandy dijo que en el 92 la economía creció un 22%. Yo tengo aquí que dice que la evolución económica durante 1992 de la inversión del presidente Joaquín Balaguer fue en una economía que registró un desempeño favorable y que creció en un 7.6%, no un 22%. Eso es lo primero. Segundo, dice aquí que cuánto ha crecido la economía al día de hoy. Dice aquí los activos totales del sistema financiero dominicano, y estos son datos tomados desde el Banco Central. Los tengo aquí, mire. Dice aquí, los activos totales del sistema financiero ascendieron de 3.5 billones a marzo de 2024 para un crecimiento interanual de 518.075 millones, equivalentes al 17.1%. Estamos hablando de que la economía se sostiene.
de un país que en medio de la pandemia estuvo cerrado totalmente, con una economía que se paralizó. ¿Cuál es el asunto? O sea, tomar una varita mágica y hacerlo. Porque Sí, creo que hay que ser Héctor, justo. sí, hay es que lo ser- primero. fíjate, hay que ser por justo. eso hice el señalamiento de todos los lugares, porque es bueno incluso darle un tour a algunas personas para que conozcan lo que se hace en el país. El que no ha ido a Nagua, el que no conoce la zona de María Trinidad Sánchez, la inversión que se está haciendo ahora mismo en la construcción del malecón, en la construcción de la carretera y en las mejoras desde ahí, desde el parque Los Haitises, hay que ver, don Ismael. Por eso es que hay que hablar siempre con la verdad, pero hay que ver. Héctor ha mencionado Hiciera una su serie defensa del lugar. de obras que él ha viajado, que él ha visto, que él ha hecho. Camino Que lo puedo invitar a camino todos. vecinales. Puede invitar. No Obvia- camino obvia- vecinal obvia- como Camino Baní, vecinales. que Freddy habla de Baní porque Baní usted sabe que le falta Aso mucho. le hicieron unos trillos ahí de que circunvalación de Aso, vaya usted a ver. Sí, pero Dos vaya a ver, motores ya no hacen se, ya no un se cogen tapón. los tapones de Aso. No, no, esos Y son- vamos a De hacer lo todas mismo con tu maneras, pueblo ahora. de todas maneras, yo pienso que el nivel, la cantidad de las obras que Héctor pueda citar, Se sabe todas las como obras. persona que soy estudioso de la economía, obviamente no da como para que hayamos tomado 40,000 No. millones de dólares. Hay un problema en algún lugar, como decía Wandy, que tenemos que ver dónde lo podemos ubicar. Porque yo pienso que un programa de esta naturaleza, como Analizando, está para hacer críticas constructivas. Es decir, criticar lo que está mal y exponer el punto de vista de lo que entendemos que hay que hacer. Por eso mi defensa ahorita al presidente de la República, en el sentido de que no sé por qué no lo han puesto a mirar hacia el tema del gasto corriente que él tiene. Mira, hay una gráfica que yo voy a pedir que nos la pongan ahí, que es la gráfica número 1, donde nos habla acerca de la evolución del empleo público en la República Dominicana. Si fuera tan amable, señor director, que yo creo que es uno de los peores problemas que estamos teniendo. Porcentaje de empleados públicos en el sector laboral. Ahí está por país. Argentina ocupa la mayor cantidad de empleados en América Latina en el orden público. 19.7. Perfecto. Panamá, que es entendible por su pasado histórico, 17%. Luego está Uruguay, que tiene 15.4%. Tristemente, la República Dominicana aparece en un cuarto lugar y eso lo avala también el Centro Regional de Estrategias Económicas Sostenibles. Un país como el nuestro no se puede dar ese lujo. ¿Por qué? Porque si vemos el cuadro 2, si fuera tan amable, señor director, entonces la solución que fue por donde comenzamos el programa, por el tema de reforma fiscal con reforma constitucional. Fíjese por año, si fuera tan amable, Héctor, en leer, a ver. Entonces tenemos ahí que desde el año 2000, 447.9, 2002, 11.099. Párese ahí, Héctor, si fuera tan amable, Héctor, que eso es verdad. Mire, usted sabe lo que es un país que el doctor Balaguer, cuando sale del poder, le entrega el gobierno al doctor Leonel Fernández en el año 96. Y en el 2000 el presidente Fernández sale del poder, disminuyó la deuda incluso de Balaguer y la entregó en 447.9 millones. A partir de ahí, mira el ascenso de esa deuda externa como fue. Léalo, por favor, si fuera tan amable. No, y va subiendo. Por ejemplo, del 2002 al 2004 fue de 11.099.3. En el 2006 al 2008, 17.733.3 millones. 2010 al 2012, 22.171 hasta 27.131.8 en el 2012. Ahí sale el presidente Leonel Fernández y entra el presidente Medina. Entonces sigue la escalada que va desde el 2012 con los 27.131 hasta 32.389.5 millones al 2014, pero al 2016
año electoral, llegamos a 37.264.2 millones. Al 2018, 44.065.9 y en el 2020, 57.266.4. Entonces, del 2020 hasta el 2022, llegan a 68.882.7 y al 2024 73.664. Ese es el dato hasta ese momento. Estamos hablando de una deuda consolidada, sector público, centralizado y no centralizado. El país está prácticamente prisionero. Ahora bien, como el tiempo se nos ha agotado de esta primera hora de este programa, a mí me gustaría, señor director, con el permiso de los compañeros productores y del invitado, que nosotros hagamos un cierre para esta primera entrega e inmediatamente hagamos la entrega para la semana próxima para que continuemos el debate, porque hay unas estadísticas que tiene aquí nuestro invitado que necesitamos que él las pueda presentar y las pueda argumentar frente a la posición que Héctor planteó. Como Héctor viene tan cansado de Bávaro, ¿no podríamos darle un permisito para que él se retire y se vaya a su casa a descansar un poco? Bueno, Si usted quiere hacer Héctor, eso con Héctor, no está muy cansado. me no parece está que es muy una agregado. falta, no, yo en creo- este yo caso creo no que él tengo debería problema. escuchar. es una falta de Ajá. consideración de su parte tratar a un No, hombre que yo quiero como mucho- Héctor de esa manera, Quiero mucho a Héctor. cuando él cada semana hace un esfuerzo para brindarle su talento, Ese hombre sus viene conocimientos cansado y desde su Bávaro. capacidad aquí al pueblo Héctor, ¿no te dominicano. sientes muy cansado? No, que va, yo siempre, mira, cuando tengo este tipo de temas, siempre trato de sacar energías de donde no De hay. donde hay. Primero, porque me gusta que las cosas sean claras, y segundo, porque entiendo que nosotros en un programa como este, un programa con un prestigio sumo, como es Analizando, debemos ser objetivos, claros y sobre todo tratar de no dejar que lleguen algunas cosas a cierto punto donde no podrían tener un retorno. Muy bien, vamos entonces a hacer un cierre de este programa de la manera en que ya ustedes lo han visto, esperando que tengan un hermoso fin de semana y les prometemos que la semana próxima va la parte 2 de este programa, que deberá concentrarse entonces en el tema de si es necesaria una reforma fiscal que además está empujada por una reforma constitucional que se persigue cuando esto se quiere empujar. Mis amigos y amigas, Perfecto. hasta aquí hemos llegado en el día de hoy. Esperamos estar con ustedes la próxima semana, si Dios se lo permite, tocando los temas que ya les hemos prometido. Feliz fin de semana y que Dios les bendiga donde quiera que puedan encontrarse. Analizando.